Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades médicas en donde reviso un artículo médico o nuevas guías. Trato de analizarlo, platicárselos brevemente, de manera concisa, ver las conclusiones y darles mi opinión acerca del artículo en cuestión. El día de hoy me encontré con un artículo que me gustaría platicárselos, que me gustaría comentarlo. Es acerca del acetilo de glucoproteína. Es un nuevo factor de riesgo que se está manejando para detectar los nuevos ataques de gota o para las recurrencias de los ataques de gota, y me parece que va a ser un marcador que vamos a estar hablando y escuchando de él en un futuro próximo. A manera de introducción, todo el mundo sabemos que el ácido úrico, que los cristales de ácido úrico generan inflamación y que puede provocar los ataques de gota. Pero está claro que los niveles de ácido úrico por sí solos no explican la gota. ¿Por qué? Porque solo el 20% de las personas que tienen elevación del ácido úrico van a tener un ataque agudo de gota, y hay pacientes que, a pesar de que previamente tenían los niveles de ácido úrico dentro de parámetros normales, van a presentar ataques agudos de gota. Entonces, ahí está la disyuntiva de este parámetro que nosotros tomamos en cuenta hoy en día para ver si el paciente puede o no puede tener ataques de gota. No todos los pacientes con hiperuricemia van a tener ataques de gota, ni todos los pacientes que tienen ataques de gota tienen elevado el ácido úrico. Entonces, hoy en día, ya después de tantos años, necesitamos un nuevo marcador, algo que nosotros podamos medir para poder prevenir los ataques de gota de los pacientes, que la verdad es que pueden llegar a ser incapacitantes. Se han realizado estudios anteriores en donde los investigadores han identificado diversas sustancias que que pueden ser factores de riesgo para la gota, diferentes a las del ácido úrico, pero desafortunadamente este tipo de estudios han sido pequeños, transversales y se llevaron a cabo en poblaciones étnicamente homogéneas, perdón. Entonces, no se habían hecho otros estudios, o por lo menos yo no había leído otros estudios como este, y me topé con este artículo, este estudio realizado por Hoshi y colaboradores. Fue publicado en la revista Arthritis and Rheumatology en septiembre del 2023, y los investigadores evaluaron datos metabolómicos. ¿Qué son los metabolómicos? Es decir, es un estudio a gran escala de metabolitos dentro de células, biofluidos, tejidos u organismos. En este caso en particular, fueron realizados por una muestra de sangre que se obtuvo de los pacientes, de un total de 106,000 participantes en el Biobanco del Reino Unido. Es un estudio que se llevó a cabo en el Reino Unido. Y uno de los criterios de inclusión, que es súper importante, eran en personas sin antecedentes de ataques de gota. Se examinaron los niveles de 168 metabolitos obtenidos antes de un ataque inicial de gota. Es decir, está bastante interesante, es una gran población de personas, una gran población de pacientes. Se midieron estas sustancias, 168 diferentes sustancias, y se analizaron para ver cuál de estas sustancias estaban en relación con los ataques iniciales de gota, pacientes que nunca habían tenido ataques de gota, cuáles de estas sustancias se relacionaban con el inicio de los ataques de gota o de la recurrencia en los ataques de gota. Bastante interesante. Aquí les dejo el nombre del artículo, les dejo la bibliografía por si lo quieren descargar y leer. No es de acceso libre. De todas maneras, se les dejo el enlace. Si pudieran descargarlo, conseguirlo para leerlo, estaría excelente. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Hay algunas sustancias que se habían investigado, como les comenté previamente, y que nos habían comentado que pudieran estar en relación con los ataques de gota, y también se analizaron en este estudio. De todos los metabolitos que se estudiaron, de los 168 que les comenté que se evaluaron, los que habían tenido resultados en estudios previos, como habían sido la isoleucina, la leucina, vialina, glicina y glutamina, también se asociaron a riesgo de incidencia de gota con una P significativa de menos 0.05. Mientras que otras sustancias que también nos habían comentado en estudios previos, como la alanina, la fenilalanina y la tirosina, no tuvieron una relación con los ataques de gota. Sin embargo, de todas las sustancias que se encontraron que se relacionaban con los ataques de gota, se hicieron más análisis. Se hizo un ajuste adicional de los niveles de ácido úrico, de los riesgos médicos, de los riesgos conductuales, por ejemplo, de la ingesta de alcohol de las personas. Se hicieron múltiples comparaciones, y el único metabolito que se encontró asociado significativamente con el riesgo de incidencia de gota cuando se aplicaron todos estos criterios fue el acetilo de glicoproteína. Y lo que realizaron los autores o los investigadores fue que se midió por quintiles la sustancia. El acetilo de glutamina se hizo por
quintiles. El primer quintil era por debajo de 0.69, el segundo quintil de más de 0.69 a 0.75, el tercero de más de 0.75 a 0.81, el cuarto de 0.81 a 0.88 y el quinto por arriba o igual a 0.88. En la gráfica que les estoy poniendo en la diapositiva, en el eje de las Y es la incidencia acumulativa de gota y en el eje de las X se encuentra el seguimiento en años desde que se empezó el estudio. Y como pueden ver, de acuerdo a la mayor cantidad o la mayor elevación que tenían los pacientes de esta sustancia, del acetilo de glicoproteína, mayor la incidencia de gota. Entonces, este fue el único metabolito de todos los que se analizaron en el estudio que tenía una incidencia directa sobre los ataques iniciales de gota, o sea, del primer ataque de gota y de la recurrencia de gota. Por lo que los autores concluyeron lo siguiente. Este estudio prospectivo basado en la población implica que el acetilo de glicoproteína, un biomarcador estable a largo plazo que refleja la hiperactividad de los neutrófilos en la incidencia y recurrencia de los ataques de gota, es decir, manifestación central de la sinovitis neutrofílica, más allá del ácido úrico. Es decir, es una sustancia que nos puede dar mucha luz acerca de aquellos pacientes que van a tener un ataque agudo de gota. En cuanto a mi opinión, pues se ha identificado un nuevo y sólido factor de riesgo para los primeros y recurrentes ataques de gota, el acetilo de glicoproteína, y se podrían iniciar estudios para ver si la medición tanto del ácido úrico como del acetilo de glicoproteína puede ayudar a estratificar a estos pacientes con ataques iniciales de gota e identificar aquellos con mayor probabilidad de beneficiarse de la terapia supresora de uratos. Y quizá más adelante, con el resto de los estudios que se vendrán, porque estoy seguro que en el transcurso de los próximos años se vendrán muchos más estudios para validar los resultados de este estudio, para ver en otras poblaciones. Esta se llevó a cabo en el Reino Unido, para ver en otras poblaciones como en la latina, que es la que nos interesa, para ver si se relaciona, inclusive nuevos estudios dirigidos específicamente a este metabolito para poder prevenir los ataques agudos de gota o la recurrencia de los ataques de gota. Creo que es un tema que apenas está empezando, creo que es un tema que apenas está saliendo a la luz. Vamos a escuchar mucho más de esta sustancia, del acetilo de glicoproteína, y creo que va a ser interesante y va a ser muy emocionante estar viendo los próximos artículos que vengan más adelante y quizá no muy lejano a los pacientes con gota o los pacientes con hiperuricemia le pidamos como parte del protocolo de estudio el acetilo de glicoproteína o demos medicamentos que estén dirigidos a este metabolito para tratar de evitar este tipo de problemas que son muy molestos y disminuyen mucho la calidad de vida de los pacientes. La verdad es que es un artículo bastante interesante. Traté de simplificarlo lo más que fuera posible, pero si lo pueden leer, si le pueden echar una leidita sería lo ideal. La verdad es que está muy, muy interesante y no tiene desperdicio. Espero que haya sido de su ayuda, espero que les haya agradado. Si no me sigan, síganme. Si no me han comentado, déjenme ahí un comentario sobre los artículos que les gustaría que analizáramos en la página, en si les gusta, si creen que se beneficiarían alguien más sobre la información de este contenido, por favor compártanlo y espero que haya sido de su agrado. Que tengan un excelente día y que tengan una excelente semana.